Bien, en este video vamos a definir las funciones trigonométricas. Ya vimos todos los tipos de ángulos, entonces ya estamos listos para poder definir las funciones trigonométricas. Entonces, vamos allá. Veamos de dónde se obtienen o de dónde surgen las funciones trigonométricas. Entonces, tenemos acá, las funciones trigonométricas se obtienen al relacionar los lados de un triángulo rectángulo con respecto a cualquiera de sus ángulos agudos. Entonces, de ahí vamos a deducir las funciones trigonométricas. Dice que se obtienen o se deducen al relacionar los lados de un triángulo rectángulo con respecto a cualquiera de sus ángulos agudos. A continuación vamos a definir qué es un triángulo rectángulo para que puedan ubicarse un poco mejor. Entonces, triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. El lado opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa y es el lado de mayor longitud del triángulo. Entonces, triángulo rectángulo lo podemos reconocer fácilmente porque es el triángulo que posee un ángulo recto. Entonces, aquí les dibujo un triángulo. Sé que es rectángulo porque este ángulo, miren, este ángulo de acá es un ángulo de 90 grados. Entonces, por lo tanto, es un ángulo recto. La teoría dice que el lado opuesto, o sea, el lado que está frente a el ángulo de 90, entonces este lado del triángulo que está frente o opuesto al ángulo de 90, entonces a este lado se le llama hipotenusa y es el lado de mayor longitud del triángulo, o sea que la hipotenusa, ¿verdad?, es mayor que este lado de acá y que este otro lado de acá. Entonces ya tenemos ahí la definición de triángulo rectángulo. Entonces, al relacionar los lados de un triángulo rectángulo con respecto a cualquiera de sus ángulos agudos, este es un ángulo agudo y este también es un ángulo agudo, miden menos de 90. Entonces, al relacionar los lados de este triángulo con respecto a cualquiera de sus ángulos agudos, entonces de ahí vamos a obtener las funciones trigonométricas. Sigamos. Dice, sea un ángulo alfa, aquí lo tienen, sea un ángulo alfa en posición normal con un punto XY sobre el lado terminal. Entonces, me están pidiendo un ángulo alfa en posición normal. Entonces, si es en posición normal, ya saben que tiene que ir ubicado en un plano cartesiano, ¿verdad? Alfa en posición normal, el lado inicial debe de ir en el eje X positivo. El lado terminal, ¿verdad?, puede ser cualquiera de los ejes. Yo lo voy a colocar en el primer cuadrante. Entonces, voy a colocar un punto sobre el lado terminal. Entonces, ahí está el ángulo alfa en posición normal, lado inicial en el eje X, lado terminal lo coloco en el primer cuadrante y con un punto sobre el lado terminal. Entonces, ahí está y le coloco ángulo alfa. Bien, entonces, vamos a deducir las funciones trigonométricas para este ángulo alfa, que es agudo, miren, es agudo, ¿ve? Entonces, pero necesito un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si aquí no tengo triángulo. Entonces, para eso es este punto. De este punto voy a trazar una recta perpendicular, ¿ya?, o sea, totalmente vertical hacia este eje, ¿ya? De aquí voy a trazar una recta perpendicular, ¿m?, o totalmente vertical hacia este eje. Entonces la trazo y ¿qué sucede? Al trazar una recta totalmente vertical o perpendicular a este eje, entonces aquí se me va a formar un ángulo de 90 grados. El lado opuesto a este ángulo de 90 va a ser la hipotenusa. La única diferencia entre este triángulo y este de aquí es que este salió hacia la izquierda y este estaba hacia la derecha, pero es el mismo tipo de triángulo. Entonces, este es el ángulo recto y el lado opuesto está frente al ángulo de 90, se le llama hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Ahora bien, a este lado, le voy a llamar, bueno, hipotenusa lo voy a representar con la letra C. A ese lado le voy a llamar lado adyacente. ¿Por qué le voy a llamar lado adyacente? Bien, veamos la definición. Lado adyacente, que se representa por LA,
dice que es el lado diferente de la hipotenusa que está continuo al ángulo. Entonces, lado adyacente es el lado que no es diferente de la hipotenusa, porque si ustedes notan, la hipotenusa también está continua al ángulo. Entonces, lado adyacente, el lado que no es la hipotenusa y que está continuo al ángulo. Entonces, adyacente. A este lado le voy a llamar lado opuesto. ¿Por qué? Porque está frente al ángulo con el cual estoy trabajando. Entonces, lado opuesto, LO, lado que se encuentra frente, ¿verdad? Frente o opuesto al ángulo con el cual estoy trabajando. Entonces, ahora que ya identifiqué los tres lados del triángulo, entonces ya puedo definir las funciones trigonométricas. Entonces, hagamos la definición. Entonces, si relaciono este lado con la hipotenusa, o sea, el lado adyacente con la hipotenusa, entonces obtengo la función coseno. Coseno de alfa se obtiene al relacionar el lado adyacente con la hipotenusa. Luego, si relaciono el lado opuesto con la hipotenusa, entonces a esa función se le llama seno. Seno de alfa, lado opuesto sobre hipotenusa. Si relaciono el lado opuesto con el lado adyacente, entonces a esa función se le llama tangente de alfa, al relacionar lado opuesto entre lado adyacente. Ahora bien, si el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa o entre hipotenusa, porque es una división la que está planteada aquí, si yo hago la división al revés, hipotenusa entre el lado adyacente, el resultado no va a ser el mismo. Y como el resultado no va a ser el mismo, entonces si divido al revés, hipotenusa entre el lado adyacente, entonces como el resultado va a ser diferente, entonces eso sería otra función. Entonces, la función que sería, si divido al revés el lado adyacente, la hipotenusa con el lado adyacente, o al revés el lado adyacente sobre el lado opuesto, o hipotenusa sobre el lado opuesto, entonces ya tiene otro nombre. Entonces veamos qué nombre reciben. Entonces sería cotangente, ¿ya? Si divido lado adyacente entre el lado opuesto. ¿Ya? Lado adyacente entre el lado opuesto, cotangente. Secante sería hipotenusa sobre el lado adyacente. Y cosecante si divido lado hipotenusa entre el lado opuesto. Entonces ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas. Ahora vamos a hacer un ejemplo ya con números. Entonces, dice calcular las funciones trigonométricas para el ángulo alfa en posición normal con el punto 4,3 sobre el lado terminal. Entonces, como es un ángulo en posición normal, entonces hacemos el plano, ubicamos el lado inicial en el eje X positivo y ubicamos el punto. Entonces, miren, 4 para X y 3 para Y. ¿verdad? 4 para X y subimos en Y hasta el número 3. Entonces, ubicamos el punto. Una vez que tenemos ubicado el punto, entonces trazamos el lado terminal. Bien, entonces ahí tenemos ubicado ya el ángulo alfa. Solo le voy a hacer su flechita, ángulo, y le voy a colocar su nombre, ángulo alfa. Bien, entonces voy a trazar el triángulo para poder ubicar las funciones trigonométricas. Entonces voy a trazar una perpendicular, así como lo hice en el anterior, hacia el eje X positivo. Entonces, al formar el triángulo, entonces aquí se forma el ángulo recto, entonces este lado sería la hipotenusa, lado opuesto al ángulo de 90. Este lado es el lado adyacente, lado que está continuo al ángulo, que no es la hipotenusa. En este caso, el lado adyacente ya tiene una medida. Miren, 1, 2, 3, 4. Entonces el lado adyacente mide 4. Y este ya sabemos que es el lado opuesto porque está frente al ángulo alfa. Entonces también ya tiene una medida. 1, 2 y 3. Entonces el lado opuesto igual a 3. Entonces solo me falta encontrar el valor de la hipotenusa. ¿Cómo encuentro ese valor? Bien, si se tienen dos lados de un triángulo rectángulo y se quiere encontrar el tercer lado, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces,
¿Cómo se plantea o qué es lo que afirma Pitágoras? Que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Quién es a y quién es b? Bueno, el lado adyacente lo puedo tomar como a y el lado opuesto lo puedo tomar como b. O al revés si lo desean. Lado adyacente b y lado opuesto a. No importa. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es lado adyacente al cuadrado más lado opuesto al cuadrado. Entonces, a podemos tomarlo como adyacente, b como opuesto. Hagamos la sustitución. Entonces, para poder eliminar este cuadrado, entonces aplicamos raíz cuadrada. Entonces me quedaría que c es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Hacemos la sustitución, a es 4, b es 3, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, sería 16 más 9, hago la suma y me quedaría 25. La raíz de 25 es igual a 5. Ya tengo los tres lados del triángulo. Entonces, ya puedo empezar a encontrar las funciones trigonométricas. Coseno de alfa, lado adyacente entre hipotenusa. Entonces, lado adyacente 4, hipotenusa 5. Entonces, el coseno es 4 quintos. El seno, lado opuesto entre hipotenusa, entonces sería 3 quintos. ¿Verdad? ¿Ya? Lado opuesto 3, hipotenusa 5. Tangente, lado opuesto entre el lado adyacente, entonces sería tangente 3 cuartos. Cotangente, lado adyacente entre el lado opuesto, entonces sería 4 tercios. ¿No? Lado adyacente 4, lado opuesto 3. Secante, hipotenusa entre el lado adyacente, hipotenusa 5, perdón, lado adyacente 4. Y la cosecante, entonces hipotenusa sobre el lado opuesto, entonces 5 tercios. Entonces ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas para este ángulo alfa. Claro, si el lado terminal del ángulo pasa por el punto 4,3. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están las abreviaturas, no necesitan colocar toda la palabra. Para coseno pueden abreviarlo con cos, para seno, sen o sin, como aparece en la calculadora, tangente, tan, cotangente, CTG, secante, CS y cosecante, CSC, para que no estén escribiendo la palabra completa. Entonces, ahí tenemos las funciones trigonométricas para el ángulo alfa. En el siguiente video voy a hacer siempre funciones trigonométricas, nada más que el punto va a estar ubicado en el segundo cuadrante. Por lo tanto, entonces, el lado terminal va a quedar ubicado en el segundo cuadrante. Entonces, vamos a ver cómo calcular las funciones trigonométricas cuando el ángulo queda ubicado en este cuadrante.